Yo estaba haciendo un resumen de lo que habíamos explicado semanas atrás referente a las normas internacionales de información financiera. Yo estaba explicando de que en esta oportunidad íbamos a hablar del estado financiero condensado que está regulado por la IAS 34 o por la NIC 34. Entonces, en ese momento, lo que voy a comenzar a explicar es de que hayamos iniciado estas sesiones de clases a través del marco conceptual, y a través del marco conceptual habíamos definido que el marco conceptual es una base importante para la formulación de las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB, pero no necesariamente las normas internacionales de información financiera tenían que seguir estrictamente lo que señalaba el marco conceptual, si es que así lo creía conveniente el IASB. Nosotros lo que señalábamos de todas maneras el marco conceptual es la base doctrinal sobre la cual se gira la emisión de las normas contables, pero el IASB tiene la autonomía suficiente porque consideran que el marco conceptual no forma parte integrante en sí de las normas internacionales de información financiera, sino que es un marco de referencia para su elaboración. Tomando en consideración esto, habíamos señalado que existían ciertas hipótesis, y había una hipótesis fundamental que era el concepto de empresa en marcha, pero anteriormente, en versiones anteriores de la NIF, había un concepto establecido que era el concepto de devengado. Entonces señalaba de que como hipótesis fundamental estaba el principio de empresa en marcha y el principio de devengado. Ahora con el desarrollo y la emisión de la versión más actual del marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, el principio del devengado ha sido incorporado, más no excluido del marco conceptual, y forma parte de la forma de determinación de la medición de los estados de las partidas de activos, pasivos, ingresos y gastos de los estados financieros. Entonces, tomándolo como esto, el único concepto que prevalece como fundamental en el marco conceptual para efectos de las normas internacionales de información financiera es el principio de empresa en marcha. Nosotros decíamos que el principio de empresa en marcha es un principio que subyace a la identidad de una empresa que tiene continuas operaciones y que las operaciones que éste desarrolla se van a desarrollar en un ambiente de que no existe ningún riesgo de que no pueda continuar operando, dado que está asegurada las operaciones futuras. Este es distinto a lo que es un principio contrario al principio en marcha, que es un principio de empresas en liquidación. Cuando culmina la vida de un principio de empresa en marcha, comienza la vida de una empresa en liquidación, que es un principio en el cual la compañía cesa sus operaciones y trata el reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos bajo otro concepto. Es más que todo el proceso de liquidación de los activos y el proceso de realización de esos activos mismos a valores de recuperables y los pasivos al valor de liquidación propiamente dicho. Entonces, el principio base fundamental en que se formulan los estados financieros es el principio de empresa en marcha. Hay principios sobre los cuales van a estar regidas las normas internacionales de información financiera, y después nosotros hemos ido conversando sobre las normas contables establecidas en la NIC 1, relativas al reconocimiento de las cuentas de activo y pasivo, la correcta presentación y formulación de estados financieros. Posteriormente hemos ido al estado de flujo de efectivo, donde hemos en dos oportunidades puesto ejemplos de cómo se puede construir un estado de flujo de efectivo sobre la base de ciertas prácticas o metodologías para poder determinar los movimientos de las cuentas de activo y pasivo y la generación de la formulación de flujo efectivo. Hemos desarrollado dos casos en vivo en los cuales hemos tomado partidas de información financiera colgada en la Superintendencia del Mercado de Valores y cómo hemos podido construir un flujo efectivo, y hemos comparado con un flujo efectivo dicho para ver que nuestra formulación esté razonablemente bien hecha.
Ahora, nosotros hemos sacado un ilustrativo de lo que podría ser una guía condensada para estados financieros interinos. Ante todo, previo a la mención de la norma contable, yo quiero explicarles en qué consiste esta información y cómo debemos leerlo y cuál es la razón de ser en la formulación. Lo primero que tenemos que visualizar es que las Big Four tienen muchas publicaciones que para todo el medio sobre el cual ellos se desarrollan, sus clientes y el público en general, ponen, ponen a proporción de ellos material ilustrativo que permite observar las revelaciones ilustrativas que se requieren para determinados tipos de estados financieros. En este caso, esta es una guía para la elaboración de los estados financieros interinos condensados bajo los IFRS. La guía para los estados financieros interinos condensados corresponden a la determinación o la definición de la palabra interino. Interino es todo aquel periodo que no cubre el periodo anual. Periodo anual es periodo, dependiendo del país donde te ubiques, los periodos anuales, como en el Perú, la convención es de que el periodo anual termina el 31 de diciembre de cualquier año en curso, mientras que en otro país el periodo no te puede terminar el 30 de diciembre, podría terminar en septiembre, como que podría terminar en junio, dependiendo de la legislación o regulación. Pueden haber casos en los cuales los estados financieros pueden en un mismo país tener distintos años de cierre, porque pueden tener múltiples cierres fiscales de presentación, lo que hace posible. El único tema importante es el establecimiento de un periodo contable uniforme que permita la comparabilidad de estados financieros, porque, por ejemplo, si tuviéramos el caso de una industria automovilística con sede en Alemania, donde sus estados financieros cierran el 30 de septiembre y en todo el mundo cierran el 31 de diciembre, eso dificultaría un poquito la comparación de los estados financieros, tomando en consideración que son periodos contables distintos. Normalmente, a nivel mundial se trata de establecer que el año termine el 31 de diciembre y sobre esa base se formulan los estados financieros, pero eso no es algo, digamos, normativo que tiene que cumplirse a cabalidad, porque el año completo, que es un año de 12 meses, podría terminar en periodos o meses distintos. La guía sobre estados financieros condensados habla sobre dos conceptos importantes. Uno, de que son estados financieros condensados interinos, e interino le llama todo periodo menor a 12 meses, es decir, un estado financiero de un periodo de 11 meses, de un periodo de 10 meses, 9 meses, 8 meses, pero menos de un año. Y se le llama condensado porque las revelaciones que se tienen son condensadas, es decir, son más resumidas, más abreviadas con respecto a un estado financiero anual. ¿Cuál es la razón por la cual un estado financiero tiene que presentarse en forma condensada? La principal razón es que volver a formular un estado financiero con todas las características, tomando en consideración que ya había un estado financiero anual con muchas revelaciones, ya están en toda su extensión mostrando las principales revelaciones, hace que el IAS haya emitido una norma contable, como es el IAS 34, Estados Financieros Interinos. La NIS 34, el IAS 34, Estados Financieros Interinos, tiene por finalidad mostrar la clase de revelación que se tienen que estar en estados financieros condensados cuando sabes que haya habido un periodo anual de divulgación full de estados financieros y que muchas veces leer este estado financiero con notas abreviadas con el estado financiero full completo facilita la comprensión e ilustración y ya no requiere una divulgación tan extensiva de las principales transacciones o revelaciones requeridas por las NIF. Cuando hablamos de IAS 34, estamos hablando de un marco contable que, digamos, se circunscribe básicamente al IAS 34. El IAS 34 tiene base fundamental para regular la contabilización de las transacciones. Ahora, cuando tú tienes una presentación full, opinas todo el concepto de IFRS, es decir, todas las normas internacionales de información financiera en su contexto. Cuando tú hablas de IAS 34, hablas de la misma manera. La diferencia está en que uno tiene una full revelación de notas y el otro tiene información condensada.
Edu, ¿se está escuchando lo que estoy hablando? Sí, doctor, sí, se escucha mejor. Ah, perfecto. Correcto. Entonces, siguiendo el proceso de revisión, para mí es muy importante comenzar a mostrar las revelaciones que hay en las notas. Nuevamente repito, este es un estado financiero ilustrativo. Un estado financiero ilustrativo es un estado financiero que intenta efectuar la ficción de un estado financiero hipotético y cuáles son las revelaciones que se requieren de acuerdo con el IAS 34. En este sentido, respecto a esta guía, se presenta el modelo del reporte del auditor independiente de estados financieros consolidados interinos y también lo que se reportan son los, digamos, 5 estados financieros, de los cuales 4 son estados financieros básicos, es decir, el estado de situación financiera, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Todos estos estados financieros tienen la palabra condensada porque tienen revelaciones que son condensados y así se tiene que entender, es decir, información más resumida para facilitar al lector de los estados financieros su lectura y su comprensión en forma conjunta con los estados financieros en su integridad. Entonces, junto con estos vienen a ser las notas a los estados financieros consolidados condensados y lo que se presenta es información interesante que se puede anexar, como son las nuevas normas o enmiendas que entran en vigencia para el 2008, la presentación del enfoque de 2 estados financieros del estado de resultados integrales. El estado de resultados integrales tiene un enfoque que puede ser un estado financiero o se puede dividir en dos. ¿Por qué se divide en dos? Porque muchas veces el estado de resultados tiene tantas transacciones en otros resultados integrales que es mejor dividirlos en dos componentes, un estado de resultados y otros resultados integrales. La suma de los otros resultados integrales que el estado de resultados forma parte del estado de resultados integrales como un único concepto. Luego está el estado de ganancias y pérdidas consolidado condensado y en general esa es la materia. Luego que vamos bajando, y habla sobre la guía y una serie de temas importantes, vamos a proceder a ver cómo es el modelo de la opinión, que es importante para efectos de nuestra comprensión. Dense cuenta de algo muy importante. El modelo de la opinión es un modelo de revisión limitada. ¿Por qué un modelo de revisión limitada? Porque la mayoría de los estados financieros interinos no es necesario hacer una auditoría completa. Lo que es necesario es tener un estado financiero de revisión limitada, que es lo más usual. Este estado financiero habla que el marco contable sobre el cual gira es IAS 34, y lo podemos leer. La gerencia es responsable para la preparación y presentación de estos estados financieros interinos consolidados condensados en acordancia con el reporte financiero interino IAS 34. Nuestra responsabilidad es expresar la conclusión de estos estados financieros interinos consolidados basados en nuestra revisión. Entonces, ¿y cuál es la norma de auditoría que lo regula? La norma que lo regula es la de revisiones limitadas, si lo leemos. Nosotros hemos efectuado nuestra revisión en acordancia con la norma internacional sobre revisión de encargo 2410, revisión de información financiera interina efectuada por auditores independientes de una entidad. Como se pueden ver, cuando tú estás hablando de estados financieros condensados, siempre hablas de que el marco contable no es IFRS, sino que el marco contable es de acuerdo con IAS 34. Esto es una diferenciación. Cuando tú utilizas el modelo o el C completo de normas internacionales de información financiera, entonces cuando tú utilizas, quiere decir que todas las revelaciones contenidas en todas las normas contables estás haciendo uso. Por tanto, cuando tú señalarías la preparación y presentación de este estado financiero, sería de acuerdo casualmente con normas internacionales de información financiera. Como tú estás cogiendo un formato abreviado que es el estado financiero condensado,
Entonces tú vas a aplicar el modelo abreviado que es el IAS 34. Entonces existen dos marcos contables: el marco de las normas internacionales de información financiera y el marco de IAS 34 o la NIC 34, que es el reporte financiero interino. Entonces esto es algo importante que hay que dejar en claro. Como ustedes pueden ver, yo para efectos prácticos he comenzado al revés. Lo que estoy comenzando es mostrar una guía, un modelo de estados financieros interinos condensado, con la finalidad de que ustedes puedan ver las revelaciones que existen. Como podrán ver en el primer caso, siempre cuando existe un estado financiero que funciona de manera de guía, siempre en la parte izquierda aparecen las referencias técnicas. ¿Cuál es el objetivo de las referencias técnicas? Poder justificar que cada razón de cada revelación de la norma tiene una referencia técnica del por qué efectúas su reconocimiento. Vamos a ver qué cuentas se están revelando. Primeramente, en Estados Unidos, en Europa, en otros países, la presentación de los estados financieros tiene un orden distinto. Si bien es cierto, es dividido por los periodos contables que subyacen, como son activos corrientes y activos no corrientes, el ordenamiento de las partidas que lo componen están en un orden distinto, es decir, de la partida menos líquida a la más líquida. En ese sentido, ellos atribuyen que la partida menos líquida de los estados financieros es la cuenta propiedad, planta y equipo, seguida de la partida de activos intangibles y plusvalía mercantil, activos biológicos, propiedades de inversión, inversiones contabilizadas por el método del patrimonio, otras inversiones incluyendo derivados, activos diferidos y beneficios empleados. Y después tienen otra partida que son activos corrientes, como son activos biológicos, siendo la partida, digamos, menos líquida del activo corriente, inventarios. Hay activos de contratos, esto es el establecimiento contable de acuerdo con el IFRS 15 de la cuenta de activos de contratos, otras inversiones incluyendo derivados, activos tributarios corrientes, cuentas por cobrar comerciales, prepagos y cajas y de efectivo. Y hay una cuenta que se llama, que de acuerdo con el IFRS 5, que se llama activos disponibles para la venta. Como podrán ver, muchas de estas cuentas están referenciadas con la nota 20, que es la nota de instrumentos financieros. Pero se dan cuenta que hay revelaciones que son muy abreviadas y fundamentalmente le ponen el foco de las variaciones que han habido. Si ustedes ven la cifra comparativa del 31 de diciembre de 2017, se van a dar cuenta que el estado financiero anual fue al 30 de diciembre de 2017 y están pidiendo que exista un estado financiero a una fecha interina que es el 30 de junio del 2018. Si ustedes ven, una característica a la hora de tener estados financieros es poder observar básicamente si las cuentas qué tanto han variado significativamente. Si las cuentas han variado significativamente, yo tengo que hacer una revelación. Entonces, yo lo que voy a hacer es poder leer y decir las cuentas más relevantes del estado financiero y casualmente que pone énfasis van a ser 4: propiedades, planta y equipo, activos intangibles y goodwill, activos biológicos, propiedades de inversión, ¿correcto? Y como se dan cuenta, estas cuentas han variado. Estas cuentas casualmente tienen movimientos, es decir, un movimiento es como del saldo inicial llega al saldo final que se muestra. Comencé con un saldo inicial de 31.049 en propiedad, planta y equipo y llegué a un saldo de 24.235. El establecer estos saldos implica que la cuenta propiedad, planta y equipo, si lo tomamos como ejemplo, puede haber variado. ¿Varía por qué? Varía porque en el movimiento de la cuenta de propiedad, planta y equipo existen adiciones, es decir, se compraron más propiedad, planta y equipo, pueden haber retiros. Cuando el propiedad, planta y equipo ha disminuye casualmente porque han habido retiros de activos fijos, o retiros o porque ha habido una gran depreciación, o una venta de un activo importante, pero no porque ha habido más compras, porque evidentemente, y si hubieran habido compras, esas compras han sido menores al efecto por depreciación o al efecto por retiro de bienes. La misma situación sucede
en activos intangibles de Google. Como pueden ver, el activo intangible de Google ha aumentado. ¿Por qué podría aumentar el activo intangible de Google? Uno, porque han habido adquisiciones en el negocio que han originado el incremento de la plusvalía mercantil, o porque casualmente han habido deterioros en menor cantidad o amortizaciones de activos en menor cantidad, pero principalmente han habido más adiciones de estos activos. Lo mismo en el caso de activos biológicos, pero como ven, en el caso de activos biológicos el movimiento no ha sido muy significativo, pero dada la relevancia de la cuenta de activos biológicos, se pide realizar ciertas revelaciones que vamos a ver más adelante, lo mismo en el caso de propiedad de inversión. En las demás cuentas de los estados financieros, digamos de que hay revelaciones que son exigidas por las normas contables, pero fundamentalmente las revelaciones que están pidiendo las normas vienen requeridas a estimaciones contables principalmente y el movimiento de cuentas que pueden ser relevantes e importantes. Con respecto a los ingresos, dependiendo la característica o información que se requiere, te piden ciertas revelaciones de notas contables desde el punto de vista de los ingresos, de las ventas, pero vamos a ver más adelante cómo es la conformación. También revelamos el estado de cambios en el patrimonio neto. El estado de cambios en el patrimonio neto tiene una particularidad. Trata de revelar transacciones. Como yo estoy haciendo un corte a junio, el estado de cambios en el patrimonio trata de establecer no la relación entre el estado de situación financiera y el estado de cambios en el patrimonio neto. Lo que trata de establecer es la relación con el estado de resultados integrales. En tal sentido, lo que hace sentido es de que el estado de cambios en el patrimonio tenga un corte al mes de junio, que es la fecha de corte de los estados comparativos de resultados de flujo efectivo. El estado de resultados, para ser comparativo, tiene que compararse con el mismo periodo de 6 meses al 30 de junio, terminado el 30 de junio del año 2018 con el 30 de junio del 2017. Entonces, el estado de cambios del patrimonio neto también presenta la misma funcionalidad, es decir, establece un movimiento patrimonial entre el 31 de diciembre del 2017 y el 30 de junio del 2018, y a su vez el 30 de junio del 2017 con el 31 de diciembre del 2016. La idea es que los resultados que se generen en cada estado financiero de cambios en patrimonio neto puedan cruzarse con los movimientos casualmente del estado de resultados correspondiente para que exista una suerte de interrelación entre los estados financieros. Repito, el estado de situación financiera en su estado de movimiento patrimonial, lo único que va a permitir cruzar es el del año 2018, pero el del año 2017 no lo va a permitir cruzar porque ese ya está contenido en el auditado que se emitió en ese momento. Cuando vamos al modelo de notas, siempre se hace énfasis a mencionar la palabra condensado. Si se dan cuenta, la redacción que va a estar y que la voy a leer junto con ustedes, y bueno, todos los illustrativos están en idioma inglés, y lo que voy a tratar de facilitar algunas comprensiones, lo que dice es notas para los estados financieros interinos consolidados condensados. Entidad reportable. Entonces dice, la compañía es una compañía domiciliada y se indica el país, estos estados financieros interinos consolidados, y por el año y por el periodo, por el año terminado, por el periodo de 6 meses terminado al 30 de junio comprende a la compañía y sus subsidiarias, ambos referidos al grupo. El grupo principalmente está involucrado en productos relacionados a papel y papel de manufactura, cultivando árboles y vendiendo, ¿no? Y vendiendo sus productos. Las bases contables. Entonces, eso digamos que es el reporte de la entidad, y eso nunca cambia, porque el reporte de la entidad lo que trata de mostrar es la naturaleza propia de las operaciones del negocio. Después viene un tema que es revelativo, es decir, siempre en estado financiero condensado consolidado interino se va a mencionar la entidad de reporte, después viene la base de contables, y lo que dice, los estados financieros interinos
han sido preparados en acordancia con IAS 34. Dense cuenta que no señala que ha sido preparado de acuerdo con IFRS, ha sido preparado de acuerdo con IAS 34. Y te dice reportes financieros interinos y debería ser leído en conjunción con los últimos estados financieros consolidados anuales y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017. Lo que te está diciendo es, estos estados financieros están preparados de acuerdo con una base contable abreviada, que es el IAS 34, y deben leerse en conjunto con unos estados financieros más completos de acuerdo con normas internacionales de información financiera, que son los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017. Esto hace que nos incluya toda la información requerida para un set completo de estados financieros interinos. Como no te pide todas las revelaciones, entonces no cumple con IFRS, pero sí cumple con lo requerido por IAS 34. Asimismo, hay notas explicatorias seleccionadas que son incluidas para explicar eventos y transacciones que son significativas para la comprensión de los cambios en la posición financiera del grupo y en el desempeño financiero desde el último estado financiero anual. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los cambios más importantes que van a haber en las cuentas relevantes van a estar explicados en estos estados financieros condensados. Los estados financieros condensados fundamentalmente lo que buscan es la interrelación entre el estado financiero anual ya emitido, que cumple a full, es decir, completamente con todas las normas internacionales de información financiera, y por otro lado, con los estados financieros interinos que son en forma abreviada. Si yo no tuviera un estado financiero, difícilmente podría hacer esa interrelación y esa interpretación. La razón fundamental es que tiene que haber un estado financiero con el cual yo pueda comparar y pueda complementarse la explicación del resumen de notas a los estados financieros. Acá también señala. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que este párrafo es obligatorio considerarlo, es decir, señalar que un estado financiero ha sido preparado de acuerdo con un marco contable abreviado, que es el IAS 34, y que debe leerse en relación con los estados financieros anuales. También que se han puesto notas y explicaciones de transacciones sobre los cambios de las cuentas significativas que afectan el desempeño de los estados financieros, y también lo que se menciona este año es el proceso de adopción. Este año es el primer, digamos, first adoption o primera adopción de dos normas contables muy importantes, la que es el IFRS 15, que son contratos con clientes, y el IFRS 9, que es una nueva norma de instrumentos financieros que reemplaza la NIC 39. Los cambios significativos en la política contable son descritos en la nota 4 y casualmente los efectos de cambios del IFRS 15 y el IFRS 9 tienen que estar revelados en esa nota 4 y por eso hace referencia. Los estados financieros interinos fueron autorizados para su emisión por la Junta de la compañía, de la Junta de Directores de la compañía en fecha tanto. Ese es un requerimiento establecido. Si nosotros queremos ir viendo por qué revelamos cada cosa, lo único que tenemos que ver es el marco. Por ejemplo, si queremos llegar desde el IAS 34, en su párrafo 8, apéndice E, señala que lo referente a la divulgación y revelación de las notas. Sobre la divulgación de las bases contables está establecida en el IAS 34 en el párrafo 10, 15 y 19. Y casualmente el Illustrative tiene la particularidad de tratar de explicar cada revelación que se hace tiene una razón de ser y una explicación. Por ejemplo, si nos vamos a la parte inferior, en el pie de página, explica de alguna manera cómo la razón por la cual se revelan cada párrafo. Tienen la letra A, B, C y D, y por ejemplo, la letra A habla sobre estados financieros, la letra B y C habla sobre las bases contables, y así sucesivamente. Acá tenemos cubierta la letra A, B, C, y la letra D, que podríamos buscarlo acá para saber dónde está explicado, dónde te dice la revelación. Vamos a ir a la parte D. La parte D es la que explica, casualmente, la autorización de los estados financieros interinos. Y lo que dice es, no es específicamente requerido por el IAS 34,
pero es relevante para los usuarios comprender las revelaciones a la fecha de la autorización y quiénes han dado la autorización porque es un evento que ha ocurrido después de la fecha que no es revelado o ajustado en los estados financieros condensados del periodo interino corriente. Esta revelación podría también ser requerida por otras leyes, y donde te dicen, donde está regulado específicamente es en el IAS 10, el IAS 10 párrafo 17 y 18. ¿Qué es el IAS 10? Es la norma de eventos subsecuentes o hechos posteriores. Entonces ahí puedes ver que lo que dice que si el IAS 34 no exactamente lo requiere, pero por analogía decimos que el IAS 10 lo dice. Técnicamente, las revelaciones que hace el IAS 34 se tienen que regular de acuerdo con lo que dice el IAS 34. Si bien lo dice el IAS 10, este es discrecional, pero las prácticas usuales de algunas revelaciones consideran que esto es algo relevante e importante para mostrar en los estados financieros. Otro concepto es lo establecido en los párrafos A, B y C. Entonces vamos a ver qué es lo que pide el B y C. Dice las bases de contabilidad. ¿Y qué es la base de contabilidad? La base de contabilidad te dice que esto no es ilustrativo. Una entidad considera si es relevante revelar ciertos temas relacionados al uso de las bases del principio de marcha de contabilidad en sus estados financieros interinos. Una entidad revela un estado financiero interino cualquier incertidumbre relacionada a eventos o condiciones que podrían causar dudas sobre la habilidad para continuar como negocio empresa, identificar antes de la fecha de la autorización de emisión de los estados financieros, asimismo si ellos fueran revelados en los últimos estados financieros interinos. Una entidad podría revelar la ausencia de una incertidumbre material de existencia a la fecha de la autorización de los estados financieros, de sus últimos estados financieros y el juicio involucrado en el crecimiento de esta conclusión, en la formulación de esta conclusión. Y le ponen las revelaciones requeridas. Y otro párrafo importante cuando dicen que a menos que una entidad es una nueva compañía, los estados financieros condensados interinos incluyen información financiera primaria. Asimismo, ellos no pueden reclamar el cumplimiento del IAS 34. Asimismo, el IAS 34 es menos específico respecto a las compañías o la información, ambos cuantitativos y narrativos, que deberían ser incluidos en la explicación de notas seleccionadas. En nuestra experiencia, entidades generalmente incluyen ambas cuantitativas y narrativas con información comparativa en la explicación de notas porque la revelación es relevantemente continua para los periodos interinos corrientes. En nuestro punto de vista, la gerencia debería ejercitar juicios para decidir qué información comparativa debería ser incluida en la explicación de notas, selección y notas. Entonces, se dan cuenta de que en la formulación de estados financieros, el uso de juicios estimados, inclusive en la formulación de las bases de contabilidad, requiere mucho de juicio profesional para saber lo que se va a incluir. Cuando nosotros vamos al tema de uso de juicios y estimados, decimos, en la preparación de los estados financieros interinos, la gerencia ha tomado juicios y estimados que afectan la aplicación de las políticas contables y el reporte de montos de activos y pasivos, ingresos y gastos. Los actuales resultados podrían diferir de estos estimados. ¿Qué quiere decir? De que cuando tú formulas estados financieros hay ciertas transacciones que no son claramente determinadas y que requieren el ejercicio de juicios y estimaciones que se consideren a una decisión razonable respecto a la medición o el tratamiento contable que se va a seguir. Se requiere una interpretación, una base legal, pero que sea cierta. Los juicios significativos hechos por la gerencia aplicados a las políticas contables del grupo y la estimación de fuentes claves de incertidumbre fueron las mismas que los descritos en los últimos estados financieros anuales. Es decir, lo que está diciendo es que los juicios críticos que hubieron en los estados financieros han sido los mismos, no han variado respecto al último estado financiero anual, excepto por los nuevos juicios significativos de fuentes derivados del reconocimiento de dos nuevas políticas contables, que es el IFRS 15 y el IFRS 9. No hay que olvidar que el IFRS 15 es el que habla sobre la nueva política contable sobre reconocimiento de ingresos y el IFRS habla sobre el tratamiento contable de normas sobre instrumentos financieros, la cual es descrito en la nota 4. A decir verdad, en los estados financieros que se formulan en este año, estos estados financieros prácticamente
digamos que los cambios más importantes están relativos al IFRS 15 y al IFRS 9, pero podrían haber otros temas importantes. Siguiendo con este detalle, yo haber establecido que no hay nuevos juicios críticos, no hay juicios críticos y nuevos estimados relevantes más que el IFRS 15 y 9, que está revelado en la nota 4, lo que pasamos a detallar qué es lo que se revela en la nota 4 y yo voy a tratar de explicarles para que se pueda entender mejor forma. Lo que dice es, excepto como se describe abajo, las políticas contables aplicadas en estos estados financieros interinos son los mismos que las aplicadas por los estados financieros consolidados del grupo al y por el periodo terminado el 31 de diciembre, por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, la política para reconocimiento y emisión de impuestos tributarios en los periodos interinos descritos en la nota 11. Los cambios en las políticas contables son también esperados para ser reflejados en los estados financieros consolidados al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. El grupo ha adoptado inicialmente el IFRS 15, contratos con clientes, y el IFRS 9, instrumentos financieros, a partir del 1 de enero del 2018. Un número de otras nuevas normas son efectivas a partir del 1 de enero del 2018, pero ellos no han tenido un efecto material en los estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Las normas que tienen mayor impacto en la adopción de políticas son relevantes el IFRS 15, contrato con clientes, ingresos por contratos con clientes, mejor dicho, y la nueva instrumento financiero. Sin embargo, han habido otros cambios en el año que han podido explicar alguna clase de cambio en los estados, pero estos no han sido relevantes. Que mencionan también el efecto de la aplicación inicial de estas normas y principalmente atribuido a lo siguiente: dice reconocimiento temprano de los ingresos y hechos por orden de contratos de productos de papel, se puede ver más abajo, dice el reconocimiento temprano de los ingresos por la norma de contratos de productos de papel con un derecho de devolución, voy a ver también acá, y un incremento en las pérdidas de impairment reconocidas en activos financieros, y te ponen acá abajo. Como se puede ver, hay también dos capítulos, el A y el B, donde se mencionan y donde se trata de explicar cuál es el soporte fundamental en la cual se basa la revelación del cambio en políticas contables. Y estos están establecidos en el IAS 34. Son pocos las cosas donde te soportas en normas que no han sido el IAS 34, porque normalmente tu marco contable es el IAS 34. ¿Qué es lo que dice? Dice: bajo el parágrafo 16A del IAS 34, una entidad describe la naturaleza y efecto de los cambios en las políticas contables desde el último estado financiero anual, ¿no? A través de la presentación y revelaciones requeridas de cualquier nueva norma que no son directamente aplicables a la preparación de los estados financieros condensados, a menos que nuevos requerimientos o enmiendas del IAS 34 lo requieran. El grupo considerado una revelación transitoria de requerimientos especificados en el IFRS 15 y el IFRS 7, una enmienda al IFRS 9 y la revelación requerida en los parágrafos 28 del IAS 8, donde apropiadamente en la determinación de la naturaleza y extensión de la revelación, el grupo también considera el hecho de circunstancias y la extensión de cuáles han sido afectadas por nuevas normas, las revelaciones provistas en notas ilustrativas, algunas son posibles, tienen algunos posibles caminos de juntarse con los objetivos del IAS 34. Después habla la guía de cambios ilustrativos, es solo una guía de cambios para las políticas contables resultante de la adopción de estas dos normas. Otras enmiendas a normas e interpretaciones son efectivas para pruebas nacionales que comienzan a partir del 1 de enero del 2018, son descritas en un apéndice. A través de estas notas ilustrativas en la guía, una entidad revela la descripción de la naturaleza y el efecto de cualquier cambio en las políticas contables resultante de la aplicación de estas enmiendas dependiendo de su materialidad. Entonces, eso quiere decir que si bien es cierto, pueden haber muchas revelaciones, también lo que hay que hacer es segregar qué revelaciones son requeridas tomando en consideración un concepto de materialidad. Y ahí es donde cobra relevancia el tener fino el concepto de lo que es materialidad. La materialidad es el concepto, digamos, más importante porque es el que te va a determinar qué vas a revelar y qué no podrías revelar, qué puedes medir y qué no deberías medir, tomando en consideración su importancia relativa tomando en los estados financieros en su conjunto.
La guía sobre cambios ilustrativos eso ya lo expliqué y seguimos bajando. Ya más adelante lo que Doctor se hace es Cristian, revelar. doctor, tenemos preguntas. A ver, A ver, Eduardo, mi consulta es la siguiente. En este caso, esta NIC 34 es adoptada para Casa Matriz, quien es la que publica los estados financieros. Adopta como política la que según sus necesidades es la más adecuada. Para el caso y a la vista de la empresa le conviene adoptar como política los estados financieros intermedios en su versión completa y no la versión condensada, comenta Eduardo. Asimismo, también indica, en nuestro país existe el ámbito legal y se les exige a todo el sector empresarial que cotice en bolsa de valores, tiene la obligación de presentar su información financiera cada trimestre y tomen como política la versión condensada. Quizá es bien importante aclarar la diferencia básica entre cuando la información es condensada y cuando es básica según la NIC 34. en efecto, lo que nosotros estamos primero es haciendo una lectura del estado financiero condensado, porque es el estado financiero sobre la cual se opina de acuerdo con IAS 34. Lo que debemos señalar que no todos los estados financieros interinos tienen que tener el formato condensado. Eso iba a ser explicado en el momento del desarrollo del PowerPoint. Por el momento lo que estamos nosotros haciendo es una revisión del modelo ilustrativo de información condensada, pero después íbamos a aclarar lo que le llaman el estado financiero full completo de notas a los estados financieros. Lo que hay que entender es que cuando tú estás en un formato full completo de estados financieros, ya opinas de acuerdo con IFRS. Cuando estás con un estado financiero bajo un formato condensado, es de acuerdo a lo regulado, de acuerdo con el IAS 34. Normalmente se presentan, por ejemplo, cuando tú estás ante la SEC y te exigen presentar información trimestral, tú presentas información trimestral sobre la base condensada, porque dado que el mayor esfuerzo que tú presentas de revelación de netos es anual, el regulador entiende que la presentación de la información condensada es una información complementaria, que se complementa con el anual que ya está inscrita. Cuando tú presentas normalmente un set completo de estados financieros por requerimiento, obedece a muchas condiciones que el mercado puede estar buscando. Un ejemplo, si tú quieres inscribir o eres un primer inscriptor de tus estados financieros en una bolsa de valores o una superintendencia de mercado de valores, entonces lo más probable que lo que pidas, el regulador es un estado financiero a una fecha intermedia, pero con revelaciones full, porque lo que le interesa a él es saber cómo son las revelaciones correctas de los estados financieros. Pero podría ser también el caso que en los siguientes informaciones trimestrales que pudiera exigir ya no pide el full, porque lo que va a hacer es que esta información interina condensada se debe leer con los estados financieros anuales. Entonces, es de acuerdo a ciertos requerimientos. Ahora, si bien es cierto, la política contable tiene que ser adoptada por la matriz, normalmente hay una diferencia entre las políticas, adoptar un modelo condensado y un modelo full. Si la matriz tiene la política de presentar estados financieros condensados trimestrales, lo más probable es que las subsidiarias tengan que adoptar el modelo condensado por una sencilla razón, que la matriz presenta estados financieros consolidados y tú tienes que reportar estados financieros trimestrales bajo un formato para que ellos puedan consolidar. Entonces, de alguna manera existe esta correlación en explicación. Ahora, lo que primero estamos realizando es una peinada de las revelaciones para que nuevamente cuando comencemos a hablar estemos hablando sobre una base práctica y menos teórica. Lo que sí es verdad es lo que dijo el compañero. Hay dos formatos para revelar información financiera interina. Un formato full, completo, con todas las revelaciones exigidas por los IFRS, y hay otro formato abreviado que se llama condensado. El IAS 34 sustancialmente revela de acuerdo a lo establecido por el IAS 34, porque lo revelado en forma full completa
se refiere a lo establecido por la NIC 1, preparación de estados financieros, la cual señala todas las relaciones requeridas por los IFRS en todo su sentido.